Historia real. Fui testigo de Jehová. Y lo que hacían los ancianos. A puerta cerrada era... Tenía apenas 16 años cuando entré al salón del reino por primera vez y vi a esos hombres vestidos de traje hablando de amor y salvación. En ese momento pensé que había encontrado la familia perfecta, la verdad absoluta, el camino a Dios. Pero lo que descubrí años después, lo que vi con mis propios ojos detrás de esas puertas cerradas, era algo tan horrible que hasta el día de hoy me cuesta creer que pasó. Era una H enorme, una H que cargaban todos esos ancianos con sus Biblias en la mano y sus sonrisas de santos. Una H que me costó 15 años de mi vida descubrir y que casi me destruye cuando finalmente la vi. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Elena del Carmen. Hoy tengo 72 años, pero esta historia comenzó cuando era una muchacha de 16 años allá en Puebla, en el barrio de La Libertad. Era el año de 1969 y mi vida estaba hecha pedazos. Mi padre había muerto 6 meses antes de un infarto fulminante mientras trabajaba en la fábrica textil. Mi madre, doña Carmela, se había quedado viuda con 5 hijos. Yo era la mayor. De un día para otro pasamos de tener lo justo a no tener nada. Mi madre cosía de sol a sol en una máquina vieja que hacía un ruido espantoso, y aún así el dinero no alcanzaba ni para frijoles. Vivíamos en una vecindad de esas de antes, ¿sabes, mijo? Con un patio central donde todas las familias compartían el lavadero y el baño. Nuestra habitación era un cuartito de 4x4 donde dormíamos todos amontonados. Yo en un catre junto a mis hermanas Rosa y Lupita, mis hermanos Toño y Carlitos, en petates en el suelo, y mi madre en el único colchón que teníamos, relleno de paja que ya estaba toda aplastada. Las paredes eran de tabique sin pintar, húmedas en las esquinas donde crecía el moho verde. El piso era de cemento frío que en invierno te helaba los pies aunque te pusieras calcetas dobles. Teníamos una cocinita de 2 quemadores que funcionaba con tanque de gas, y cuando se acababa el gas, pues a cocinar con leña en un anafre que llenaba todo de humo. El olor de esa habitación era de humedad mezclada con comida recalentada, ropa sin secar bien y los cuerpos de 7 personas viviendo en un espacio tan chiquito. Yo había dejado la secundaria cuando murió mi papá. No quedaba de otra, alguien tenía que trabajar. Conseguí empleo en una tienda de telas en el centro. Don Refugio me pagaba 50 pesos a la semana por trabajar de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Con eso ayudaba a mi madre. Comprábamos el mandado, pagábamos la renta de la vecindad que era de 80 pesos al mes. Los domingos eran los días más tristes. Antes, cuando mi padre vivía, íbamos a misa todos juntos. Después nos quedábamos en el parque comiendo elotes y helados de garrafa. Pero ahora los domingos eran para lavar ropa, remendar, hacer la comida de toda la semana. Ya no había dinero para diversiones, ni siquiera para el camión. Todo se caminaba. Mi madre lloraba mucho por las noches. La escuchaba sollozando bajito, tratando de no despertarnos, pero yo la escuchaba. A veces me levantaba y me sentaba junto a ella en la oscuridad. «Ay, mija», me decía, «¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a sacar adelante a 5 criaturas yo sola?» Yo le agarraba la mano y le decía que íbamos a salir adelante, que Dios nos iba a ayudar. Pero la verdad es que yo tampoco sabía cómo. Fue en esa época de tanta desesperación que conocí a los testigos de Jehová. Un sábado llegaron 2 señoras tocando la puerta de la vecindad. Una era mayor, como de 50 años,
vestida con una falda larga azul marino y una blusa blanca impecable. La otra era más joven, tendría unos 30, con el cabello recogido en un chongo apretado. Las dos traían una Biblia en la mano y unas revistas con dibujos coloridos. «Buenos días, hermana», me dijo la mayor con una sonrisa tan dulce que me desarmó. «Venimos a compartir un mensaje de esperanza en estos tiempos difíciles». Normalmente mi madre las hubiera corrido. Éramos católicos de toda la vida. Mi abuela decía que los testigos eran del diablo. Pero ese día mi madre estaba tan desesperada que las dejó pasar. Se sentaron en las únicas 2 sillas que teníamos. El cuarto se llenó con su presencia, con el olor a perfume suave que traían, con sus voces tranquilas y seguras. La mayor se llamaba hermana Estela, la joven hermana Beatriz. Abrieron la Biblia y empezaron a leer versículos sobre el reino de Dios, sobre cómo pronto ya no habría más llanto ni dolor, sobre el paraíso en la tierra. Mis hermanos las miraban fascinados. Hacía tanto tiempo que nadie nos visitaba, que nadie nos trataba con cariño. La hermana Estela le habló directamente a mi madre. «Hermana Carmela, veo que ha pasado por tiempos muy difíciles. Pero Jehová no abandona a sus siervos. Él ve su dolor y muy pronto lo aliviará». Mi madre empezó a llorar. Era la primera vez en meses que alguien le hablaba con compasión. «Es que no sé qué hacer», le dijo. «Mi marido murió y me dejó sola con 5 hijos. Ya no puedo más. Jehová será su esposo ahora», le dijo la hermana Estela agarrándole las manos, «y nosotras seremos su familia. En la congregación nadie está solo. Todos nos cuidamos unos a otros. Familia». Esa palabra sonaba tan bonita. Hacía tanto tiempo que no nos sentíamos parte de nada. Cuando se fueron, nos dejaron las revistas La Atalaya y Despertad. Yo las leí todas esa misma noche. Hablaban de un mundo perfecto donde no habría más pobreza, donde los muertos resucitarían, donde las familias vivirían felices para siempre, en casitas bonitas, con jardines llenos de flores y animales mansos. Regresaron el martes siguiente, y el jueves, y el sábado. Cada vez traían más revistas, más versículos, más promesas. «El fin de este sistema está cerca», nos decían. «Muy pronto Jehová destruirá este mundo malvado y solo los que estén en su organización se salvarán». A las 3 semanas nos invitaron al Salón del Reino. Era un domingo por la mañana. Nos arreglamos con la mejor ropa que teníamos, aunque era ropa vieja y remendada. El Salón del Reino quedaba en la colonia de al lado, en una casa grande que habían adaptado. Por fuera se veía sencilla, pintada de blanco, con un letrero que decía Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Cuando entramos me quedé impresionada. Todo estaba limpio, ordenado, silencioso. Las sillas dispuestas en filas perfectas, todas mirando hacia un estrado donde había un atril y un micrófono. La gente nos recibió con abrazos y sonrisas. «Bienvenidos, hermanos», nos decían. «Hermanos». Nunca nadie nos había llamado así. Las mujeres todas vestidas con faldas largas hasta la rodilla o más abajo, blusas de manga larga, sin maquillaje o muy poquito. Los hombres con traje y corbata, el cabello corto y bien peinado, zapatos lustrados. Nadie con pantalones, nadie con escotes, nadie con el cabello suelto. Todo era decoro, modestia, orden. Nos sentamos hasta atrás. Yo miraba todo con los ojos muy abiertos. En el estrado había 5 hombres sentados, todos mayores, todos con traje oscuro y corbata. Uno de ellos se levantó y empezó la reunión con una oración. «Amado Jehová», dijo con voz profunda, «te agradecemos por permitirnos reunirnos en tu nombre». Todos inclinaron la cabeza respetuosamente. Después vino el estudio de La Atalaya.
Un anciano leía un párrafo y hacía preguntas que la congregación contestaba levantando la mano. Todo el mundo tenía la respuesta correcta. Todo el mundo sabía citar los versículos. Yo me sentía ignorante, perdida, pero también fascinada. Aquí había orden, estructura, respuestas claras para todo. Lo que más me impresionó fueron los ancianos. Así les decían, los ancianos de la congregación, aunque algunos no eran tan viejos, tendrían unos 40 o 50 años. Eran los que dirigían todo, los que daban los discursos, los que tomaban las decisiones. Se sentaban adelante en una fila especial, y todos los miraban con respeto, casi con veneración. El anciano superintendente se llamaba Hermano Salomón. Era un hombre alto, de unos 55 años, con el cabello canoso peinado hacia atrás con brillantina. Usaba lentes de armazón grueso y tenía una voz que te llegaba hasta el alma. Cuando hablaba, todos escuchaban en silencio absoluto. Hablaba de Jehová como si lo conociera personalmente, como si Dios le susurrara secretos al oído. Después de la reunión, el hermano Salomón vino a saludarnos. «Familia del Carmen», nos dijo estrechando la mano de mi madre. «Qué alegría tenerlos aquí. La hermana Estela me ha contado su situación. Quiero que sepan que aquí tienen una familia». Mi madre casi llora otra vez. Yo sentí algo cálido en el pecho, como si finalmente hubiéramos encontrado un lugar donde pertenecer. Empezamos a ir todas las semanas, martes y jueves por la noche para las reuniones de entre semana, domingos por la mañana para el estudio de la atalaya y el discurso público. Las hermanas mayores me tomaron bajo su ala. Me enseñaron cómo vestirme apropiadamente, cómo peinarme recatadamente, cómo comportarme como una verdadera sierva de Jehová. «Elena», me decía la hermana Estela, «una sierva de Jehová debe ser modesta en todo. Nada de pantalones, nada de faldas cortas, nada de maquillaje llamativo, el cabello siempre recogido o trenzado. Tenemos que ser diferentes del mundo, ¿entiendes?». Yo asentía obediente. Todo lo que me decían tenía sentido. El mundo allá afuera era malo, corrupto, satánico. Aquí adentro estábamos a salvo, éramos especiales, éramos el pueblo elegido de Dios. A los 3 meses empezamos nuestro estudio bíblico formal. 2 veces a la semana venía la hermana Beatriz a nuestra casa con el libro La verdad que lleva a vida eterna. Estudiábamos capítulo por capítulo, contestábamos las preguntas, subrayábamos los versículos. Era como estar en la escuela otra vez, pero esta vez aprendiendo las cosas más importantes del universo. La hermana Beatriz nos enseñaba que solo los testigos de Jehová tenían la verdad. Todas las demás religiones eran falsas, parte de Babilonia la Grande, la gran ramera. La Iglesia Católica era especialmente malvada, adoraban ídolos, engañaban a la gente. «¿Ven?», nos decía mostrando imágenes en las revistas de papas con coronas de oro. ¿Así es como Jesús dijo que debían ser sus seguidores? No, hermanas. Jesús fue humilde, pobre, sencillo. Nos enseñó que la Biblia prohibía las transfusiones de sangre. Es la ley de Dios, decía muy seria. Abstenerse de sangre. Es mejor morir fiel a Jehová que vivir desobedeciendo su ley. Yo asentía. Tenía sentido. Si Dios lo decía, entonces era así. Punto. Nos enseñó sobre el Armagedón, la gran batalla final donde Jehová destruiría a todos los malvados y solo los testigos de Jehová sobrevivirían. Está cerca, hermanas. Muy cerca. Quizás unos pocos años, quizás meses. Por eso tenemos que apurarnos a predicar, a traer más personas a la organización antes de que sea tarde. La organización. Así le decían, la organización de Jehová. El conducto que Dios usaba en la tierra,
Obedecer a la organización era obedecer a Dios mismo. Cuestionar a la organización era cuestionar a Dios. Y eso era apostasía, el peor pecado de todos. Al año de estudio nos bautizamos. Fue en una asamblea grande en el estadio de la BUAP. Miles de testigos de todos lados. Nos vestimos de blanco, bajamos a una alberca inflable que habían puesto, y uno de los ancianos nos sumergió en el agua mientras decía las palabras: «En el nombre del Padre, del Hijo y de la organización de Jehová Dios». Cuando salí del agua, toda la congregación aplaudió. Me sentí renacida, limpia, salvada. Ahora sí era oficial, era testigo de Jehová, era parte del pueblo de Dios. Me iba a salvar del Armagedón. Mi vida cambió completamente después del bautismo. Ya no salía con mis amigas de antes, eran del mundo, malas influencias. Ya no escuchaba música mundana, solo los cantos del reino. Ya no veía televisión ni iba al cine. Todo eso era satánico. Mi vida giraba completamente alrededor de la congregación. Reuniones, estudio, predicación de casa en casa. Cada sábado salíamos en servicio de predicación, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, caminando bajo el sol, tocando puertas, ofreciendo revistas. La mayoría de la gente nos cerraba la puerta en la cara, algunos hasta nos gritaban, pero nosotras seguíamos. Era lo que Jehová mandaba. Teníamos que salvar vidas antes del fin. A los 18 años conocí a Roberto. Era un hermano de otra congregación, 3 años mayor que yo, siervo ministerial. Nos conocimos en una asamblea de circuito. Conversamos en el descanso del mediodía, me invitó a caminar por los jardines del lugar. Era guapo, serio, dedicado. Hablábamos de Jehová, de las profecías, de nuestros sueños de predicar tiempo completo. En la organización el noviazgo era muy supervisado. Nada de andar solos, nada de caricias, ni siquiera tomarse de la mano, siempre con chaperón, siempre en lugares públicos. Roberto venía a mi casa los domingos después de la reunión. Nos sentábamos en la sala con mi madre presente, estudiábamos juntos la Biblia, conversábamos de temas espirituales. A los 6 meses nos comprometimos. 1 año después nos casamos en el Salón del Reino. No hubo fiesta grande, no hubo baile, no hubo brindis con alcohol, solo una reunión sencilla después de la ceremonia con los hermanos de la congregación, sándwiches y agua fresca de Jamaica. Eso era suficiente. Lo importante no era la celebración mundana, sino habernos unido ante Jehová. Roberto consiguió trabajo en una imprenta. Yo dejé el trabajo en la tienda de telas porque una esposa cristiana debía estar en casa, cuidando el hogar, sometiéndose a su esposo como la Biblia mandaba. Rentamos un cuartito parecido al que yo había dejado en otra vecindad, igual de humilde. Pero éramos felices. Teníamos a Jehová, teníamos a la congregación, no necesitábamos nada más. Al año nació mi primer hijo, Josué. 2 años después, Raquel. 3 años después, Samuel. 3 niños hermosos que criamos en la verdad. Desde bebés los llevábamos a las reuniones, les enseñábamos versículos, les poníamos los cantos del reino. No les permitíamos ver caricaturas violentas, ni jugar con juguetes de guerra, ni celebrar cumpleaños o Navidad. Todo eso era pagano, del mundo, satánico. Los años pasaban y yo era una testigo modelo. Predicaba 70 horas al mes, estudiaba con interesadas, comentaba en las reuniones, me vestía siempre apropiadamente, obedecía a mi esposo en todo, criaba a mis hijos en disciplina estricta. Los ancianos me ponían de ejemplo. «Hermanas», decían desde el estrado, «fíjense en la hermana Elena. Así es como debe ser una sierva de Jehová». Pero detrás de esa fachada perfecta algo no estaba bien.
Roberto se había vuelto cada vez más estricto, más controlador. Decía que era por mi bien, que un esposo tenía que guiar a su esposa. Me revisaba la ropa antes de salir. Me decía si la falda estaba muy corta o la blusa muy ajustada. Me preguntaba con quién había hablado en el servicio, que habíamos conversado. Me revisaba el bolso para ver si había guardado números telefónicos de hermanos. Si yo cuestionaba algo, si preguntaba por qué teníamos que hacer las cosas de cierta manera, se enojaba. No seas rebelde, Elena, me decía. La esposa debe estar sujeta al esposo. Así lo manda Jehová. Y yo me callaba. Tenía razón. La Biblia decía que la esposa debía sujetarse. Cuestionar a mi esposo era cuestionar a Dios. Cuando los niños se portaban mal, Roberto los castigaba duramente. La vara y la reprensión, citaba de Proverbios. Les pegaba con el cinturón hasta dejarles moretones. Yo lloraba viéndolos, pero él decía, es por su bien, mejor esto que dejarlos rebeldes y que Jehová los destruya en el Armagedón. Fui a hablar con los ancianos. Pedí una cita con el hermano Salomón, ahora anciano con más de 20 años en la congregación. Me recibió en su casa, en un cuartito que tenía adaptado como oficina. Me senté frente a él, nerviosa, retorciendo un pañuelo en las manos. Hermano Salomón, le dije, necesito consejo. Mi esposo es muy estricto con los niños, les pega muy fuerte. Tengo miedo de que les vaya a hacer daño. El hermano Salomón me miró serio. Hermana Elena, ¿ha hecho algo su esposo que vaya contra las leyes de Jehová? No, pero ¿le ha sido infiel? ¿La ha golpeado a usted? No, hermano, pero a los niños. La Biblia dice claramente, no retengas la disciplina del muchacho. Proverbios 23:13. Si su esposo está disciplinando a los niños según las Escrituras, usted debe apoyarlo, no cuestionarlo. Pero les deja moretones, hermano. Hermana Elena, su voz se puso más firme. ¿Sabe cuál es el problema de muchas hermanas hoy en día? Que se han dejado influir por el espíritu mundano de esta época. El mundo dice que no se debe disciplinar a los hijos, que hay que dejarlos hacer lo que quieran. Pero nosotros no somos del mundo. Seguimos las leyes de Jehová, no las del mundo. Me sentí regañada, avergonzada. Tenía razón. Yo estaba siendo influenciada por el espíritu mundano. Regresé a casa y le pedí perdón a Roberto por haberlo cuestionado. Él me perdonó, pero me advirtió. Si vuelves a cuestionar mi autoridad, voy a tener que reportarlo a los ancianos. Una esposa rebelde es un problema espiritual serio. Los años siguientes fueron difíciles. Vivía en un estado constante de ansiedad, tratando de ser perfecta, de no cometer errores, de mantener a Roberto feliz, de criar a los niños correctamente. Las reuniones 3 veces por semana, la predicación los sábados, los estudios bíblicos personales, las asambleas, las convenciones. No había descanso, no había tiempo para mí. Yo era solo una sierva de Jehová, una esposa, una madre, nada más. Pero todavía creía que todo valía la pena porque pronto vendría el Armagedón y viviríamos para siempre en el paraíso. Creía que la organización era perfecta, dirigida directamente por Dios. Creía que los ancianos eran hombres santos, representantes de Jehová en la tierra, hasta que descubrí lo que realmente hacían a puerta cerrada. Fue un martes por la noche, después de la reunión. Yo tenía 31 años, llevaba 15 años bautizada. Había olvidado mi Biblia en el salón del reino. Regresé a buscarla. Eran como las 10 de la noche. El salón estaba oscuro, pensé que ya no había nadie. Entré por la puerta trasera que nunca cerraban con llave. Escuché voces viniendo del cuartito de atrás, donde los ancianos tenían sus reuniones privadas. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué despacito para avisar que estaba ahí,
pero entonces escuché algo que me hizo detenerme en seco. Hermano Salomón, ¿qué vamos a hacer con el caso de la hermana Judith? Era la voz del hermano Ezequiel, otro anciano. Ya la interrogamos. Admitió que tuvo relaciones con el hermano Patricio. ¿Cuántas veces? 3 veces, en su casa cuando el esposo estaba trabajando. Entonces está claro, es fornicación, merece ser expulsada. Esperen, dijo otra voz, el hermano Abdías. La hermana Judith está muy arrepentida. Lloró mucho durante el interrogatorio. El arrepentimiento no es suficiente, respondió el hermano Salomón. Tiene que haber consecuencias. Además, tenemos que pensar en la reputación de la organización. Si la gente se entera y no hacemos nada, van a pensar que toleramos la inmoralidad. Mi corazón latía fuerte. Conocía a la hermana Judith. Era una mujer joven, de unos 25 años, casada con un hermano muy celoso y controlador. Siempre la veía triste en las reuniones, con la mirada baja. Pero hermanos, dijo el hermano Ezequiel, ¿y el hermano Patricio también lo vamos a expulsar? Hubo un silencio. Después el hermano Salomón habló. El hermano Patricio es diferente. Él es siervo ministerial, tiene responsabilidades en la congregación. Ha hecho mucho por la organización. Además, él dice que ella lo sedujo. ¿Ella lo sedujo? La voz del hermano Abdías sonaba incrédula. Eso dice. Y tiene sentido, ¿no? Ya saben cómo son algunas hermanas. Se visten provocativamente, hablan de más, son coquetas. Las mujeres son más débiles espiritualmente. Eva fue la que cayó primero, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué sugieres? Al hermano Patricio le damos una reprensión privada, que pierda sus privilegios por 6 meses, pero que no sea público. No necesitamos que toda la congregación se entere. ¿Y la hermana Judith? A ella la expulsamos, que sirva de ejemplo para las demás hermanas, que vean que la inmoralidad tiene consecuencias. Me quedé helada. No podía creer lo que estaba escuchando. El mismo pecado, 2 personas, 2 castigos completamente diferentes. Y todo porque uno era hombre con responsabilidades y la otra era mujer. Seguí escuchando, pegada a la pared, sin poder moverme. Hay otro asunto, dijo el hermano Ezequiel. El hermano Tobías vino a verme. Dice que su hija de 14 años le confesó que el hermano Melquisedec la tocó inapropiadamente. ¿Melquisedec? ¿El anciano de la congregación del norte? Sí, ese mismo. ¿Qué dijo exactamente la niña? Que cuando estaba sola en el salón del reino ordenando, después de la reunión, él llegó y empezó a tocarle los pechos, a intentar meterle la mano bajo la falda. Ella se soltó y salió corriendo. Hubo un silencio largo. Después el hermano Salomón habló y su voz me dio escalofríos. ¿Hay testigos? No, hermano, estaban solos. Entonces no hay caso. La Biblia es clara. Se necesitan 2 o 3 testigos para establecer un asunto. Sin testigos, es la palabra de ella contra la de él. Y él es un anciano de muchos años, respetado. Ella es una adolescente. Los adolescentes a veces exageran, imaginan cosas. Pero hermano Salomón, la niña estaba muy alterada. El padre dice que ella no miente. No importa, sin testigos no podemos hacer nada. Es lo que dice la Biblia. Deuteronomio 19:15. Además, piensen en lo que pasaría si acusamos a un anciano sin pruebas. Sería un escándalo. Dañaría la reputación de toda la organización. Entonces, ¿qué le decimos al hermano Tobías? Que hable con su hija, que la aconseje, que tal vez ella malinterpretó las intenciones del hermano Melquisedec, que tal vez él solo le estaba dando un abrazo paternal y ella lo tomó de otra manera, y que tenga cuidado con hacer acusaciones falsas contra los ancianos. Eso es muy serio ante Jehová. No podía más. Salí corriendo de ahí.
olvidándome de mi Biblia, olvidándome de todo. Corrí por las calles oscuras llorando, sin poder respirar bien. Llegué a mi casa y me encerré en el baño. Me senté en el piso de cemento frío y ahí me quedé, llorando, tratando de procesar lo que había escuchado. Los ancianos, esos hombres que yo había respetado como representantes de Dios, estaban protegiendo a un abusador, estaban culpando a una niña de 14 años, estaban aplicando reglas diferentes para hombres y mujeres, estaban más preocupados por la reputación de la organización que por la justicia, por la protección de los inocentes. Esa era la H enorme que cargaban, la hipocresía de predicar amor y practicar injusticia, la hipocresía de decir que eran diferentes del mundo corrupto cuando hacían exactamente lo mismo, la hipocresía de enseñar igualdad ante Dios mientras favorecían a los hombres con poder, la hipocresía de clamar justicia divina mientras protegían criminales. Esa noche, sentada en el piso de ese baño, mi mundo se derrumbó. Todo en lo que había creído por 15 años, todo lo que había sacrificado, toda mi vida dedicada a la organización, estaba construido sobre una mentira enorme, una H enorme que ellos cargaban con sus trajes impecables y sus Biblias en la mano. Pero lo peor todavía estaba por venir, porque descubrir la verdad era solo el principio. Salir de ahí, liberarme, iba a costarme todo lo que tenía. Durante las siguientes semanas viví en un estado de shock. Seguía yendo a las reuniones, seguía predicando, seguía sonriendo y saludando a todos, pero por dentro estaba muerta. Cada vez que veía a los ancianos en el estrado, escuchaba sus voces en ese cuartito. Cada vez que levantaba la mano para comentar, sentía que era una hipócrita yo también. No podía hablar con nadie sobre lo que había escuchado. En la organización estaba prohibido cuestionar a los ancianos. Era considerado apostasía. Si yo decía algo, si compartía mis dudas, me expulsarían inmediatamente. Perdería todo, mi esposo, mis hijos, mi madre, mis hermanos que también se habían bautizado, todos mis amigos. Quedaría completamente sola. Empecé a investigar en secreto. Había escuchado que en la biblioteca pública tenían libros sobre los testigos de Jehová escritos por exmiembros, pero la organización prohibía leer esos libros. Eran literatura apóstata, venenosa, diseñada por Satanás para alejar a la gente de la verdad. Pero ya no podía seguir ciega. Un sábado que Roberto pensaba que estaba en el servicio de predicación, me fui a la biblioteca central. Con las manos temblando, busqué en el catálogo. Encontré 3 libros: Crisis de conciencia, de Raymond Franz, Los testigos de Jehová y la Biblia, y Bajo el poder de la organización. Me senté en una mesa al fondo, donde nadie pudiera verme, y empecé a leer. Lo que descubrí en esas páginas me destrozó y me liberó al mismo tiempo. Leí sobre las profecías falsas. La organización había predicho el fin del mundo en 1914, después en 1925, después en 1975. Nada había pasado, pero nunca admitieron sus errores, solo cambiaban discretamente la doctrina y seguían adelante. Leí sobre las transfusiones de sangre. En los años 40 estaban permitidas, en los 50 las prohibieron. Miles de testigos habían muerto desde entonces, incluyendo niños, por seguir esa regla. Una regla que ni siquiera estaba basada correctamente en la Biblia. Leí sobre los abusos sexuales. No era un caso aislado lo que había escuchado. Había miles de casos documentados de niños abusados dentro de las congregaciones, y la organización los encubría sistemáticamente usando la regla de los 2 testigos. ¿Qué abusador iba a atacar a un niño frente a testigos?
leí sobre el control mental. Todas las técnicas que usaban: aislar a los miembros del mundo exterior, controlar la información que recibían, generar miedo al exterior, crear dependencia emocional total de la organización, prohibir el pensamiento crítico. Leí testimonios de personas que habían sido expulsadas y habían perdido todo: esposos, esposas, hijos, padres. La práctica del evitamiento era cruel. Tu propia familia tenía que tratarte como si estuvieras muerto. Me quedé en esa biblioteca hasta que cerraron. Cuando salí, ya no era la misma persona. Había entrado como testigo de Jehová creyente. Salí como una mujer que acababa de descubrir que había vivido 15 años en una secta. Pero, ¿qué iba a hacer ahora? Si me iba, perdería todo: mis hijos, mi madre, mis hermanos. No tenía trabajo, no tenía dinero propio, no tenía educación más allá de la secundaria incompleta. Roberto controlaba todo el dinero. Yo ni siquiera sabía cuánto ganaba al mes. Pasé meses en agonía, tratando de decidir qué hacer. Algunas noches pensaba en simplemente seguir fingiendo, vivir la mentira para mantener a mi familia junta. Pero otras noches no podía respirar de pensar en pasar el resto de mi vida en esa prisión. Empecé a hacer un plan. En secreto conseguí trabajo de medio tiempo limpiando casas. Le decía a Roberto que iba a visitar hermanas, a hacer estudios bíblicos. Guardaba cada peso que ganaba en un lugar que él nunca revisaría, dentro de una toalla sanitaria en el baño. Era lo único que nunca tocaría. También empecé a reconectar discretamente con mi amiga Mónica, del trabajo de antes. Ella nunca se había hecho testigo. Llevábamos años sin hablarnos porque los testigos éramos instruidos a cortar lazos con personas del mundo. Pero ahora la necesitaba. Le conté todo. Mónica me escuchó sin juzgarme, con lágrimas en los ojos. Elena, me dijo, siempre supe que algo no estaba bien ahí. Te veía cambiar, volverte más y más gris. Ya no brillabas. Me ofreció ayuda. Cuando estés lista para salir, puedes quedarte en mi casa. Tengo un cuarto extra. Y te ayudo a buscar trabajo. No estás sola. Esas palabras, no estás sola, me dieron fuerza. Por primera vez en 15 años sentí que podía respirar. El problema más grande eran mis hijos. Josué tenía 12 años, Raquel 10, Samuel 7. Habían sido criados toda su vida en la organización. Para ellos era normal. Si yo me iba y los dejaba, Roberto los adoctrinaría más fuerte. Les enseñaría que yo era apóstata, que estaba poseída por Satanás, que merecía morir en el Armagedón. No podría verlos nunca más. Pero si trataba de llevármelos, Roberto nunca lo permitiría. Y legalmente, en esos años, los tribunales favorecían al padre. Además, los ancianos testificarían en contra mío, dirían que era una madre inestable, rebelde, peligrosa espiritualmente. Decidí hacer algo arriesgado. Empecé a sembrar dudas pequeñas en mis hijos, muy sutilmente. Les hacía preguntas que los llevaban a pensar. ¿No les parece raro que Jehová vaya a matar a todos los niños del mundo que no son testigos, aunque sean buenos? ¿Por qué las niñas no pueden hacer lo mismo que los niños en la congregación? ¿Cómo sabemos que los ancianos siempre tienen razón? Al principio me miraban asustados, estaba diciendo cosas prohibidas, pero poco a poco empezaron a pensar, a cuestionar. Especialmente Josué, que estaba en la edad donde los niños empiezan a desarrollar pensamiento crítico. Un día Josué llegó de la reunión muy molesto. «Mamá», me dijo, «el hermano Salomón dio un discurso diciendo que las mujeres son más débiles que los hombres, que por eso no pueden ser ancianos. Pero tú eres más lista que papá.
tú eres más lista que muchos ancianos. ¿Por qué dicen eso? Porque están equivocados, hijo, le dije bajito. A veces la gente usa la Biblia para justificar cosas malas. Pero pensé que los ancianos nunca se equivocaban. Pensé que eran guiados por Jehová. ¿Tú crees que Jehová les diría que protejan a hombres que lastiman niños? Se quedó callado. Después me miró con ojos grandes. ¿Pasa eso? Pasa, hijo. Pasa y lo encubren. Esa conversación fue el principio del despertar de Josué. Empezó a poner atención en las reuniones de manera diferente, notando contradicciones, viendo la hipocresía. Raquel era más pequeña, pero confiaba mucho en su hermano mayor. Si Josué dudaba, ella dudaba. El problema era Samuel. Era muy chico todavía, muy influenciable, y adoraba a su papá. Sabía que llevármelo a él iba a ser complicado. La situación en casa se estaba poniendo insostenible. Roberto notaba mi cambio. Estás diferente, me decía. Ya no comentas en las reuniones como antes, ya casi no sales al servicio. ¿Qué te pasa? Estoy cansada, le respondía. Nada más. El cansancio no es excusa para descuidar las cosas espirituales, Elena. Una sierva de Jehová tiene que poner el reino primero siempre, aunque esté cansada, aunque esté enferma. Una noche me forzó a estudiar con él. Abrió la Biblia y empezó a leerme versículos sobre sumisión, sobre obediencia. Efesios 5, 22, 24. Leía. Las esposas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la congregación. Roberto, le dije cansada, llámese esos versículos. Pues parece que se te están olvidando. Últimamente has estado muy rebelde, muy cuestionadora. Eso no le agrada a Jehová. ¿O no te agrada a ti? Me miró con furia. Era la primera vez que le respondía así. Se levantó, agarró su Biblia y se fue al cuarto. Escuché la puerta cerrarse con fuerza. Esa noche supe que el tiempo se estaba acabando. Pronto Roberto hablaría con los ancianos. Dirían que yo mostraba señales de apostasía. Me citarían a un comité judicial. Me interrogarían, tratarían de hacerme confesar mis dudas. Y apenas admitiera algo, me expulsarían. La expulsión era la muerte social. Tu familia no podía hablarte. Tus amigos tenían que evitarte. En la calle, si te encontrabas con testigos conocidos, tenían que voltear la cara. Eras tratada como si no existieras. Y lo peor, Roberto se quedaría con los niños. Les enseñaría que yo era malvada, que había elegido a Satanás sobre Jehová, sobre ellos. Crecerían odiándome. Tenía que actuar rápido. Un sábado por la mañana, Roberto se fue a una asamblea de un día en otro estado. Se iba temprano y regresaba tarde en la noche. Era mi oportunidad. Llamé a Mónica. «Es hoy», le dije. «Voy a salir hoy». Saqué el dinero que había guardado en todos esos meses. No era mucho, unos 1,000 pesos, pero era algo. Empaqué ropa para mí y los niños en 2 maletas. Solo lo esencial. Josué y Raquel me ayudaron. Entendían lo que estaba pasando. Samuel no. «¿A dónde vamos, mami?», preguntaba confundido. «¿Por qué nos estamos yendo? Y papi?» «Vamos a un lugar nuevo, mi amor. Te va a gustar». «¿Pero vamos a volver?». No respondí. No podía mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. Dejé una carta para Roberto. La escribí con mano temblorosa. «Roberto, me voy. No puedo seguir viviendo esta mentira. Descubrí cosas sobre la organización que no puedo ignorar. Sé que vas a decir que soy apóstata, que estoy poseída, que merecía morir, pero por primera vez en 15 años voy a pensar por mí misma. Me llevo a los niños porque son mis hijos también. No voy a dejar que los adoctrinen más. Merecen crecer libres, merecen pensar por sí mismos.
merecen tener una vida normal. No intentes buscarme. Esta es mi decisión final. Elena. Salimos de esa casa a las 11 de la mañana. Caminamos 3 cuadras cargando las maletas hasta la esquina donde Mónica nos esperaba en su carro. Los niños iban callados, asustados. Samuel lloraba. Raquel lo abrazaba. Josué me agarraba la mano fuerte. Cuando me subí al carro de Mónica y arrancamos, miré por la ventana hacia atrás una última vez. Veía el barrio donde había vivido 13 años, el Salón del Reino a 2 cuadras, la tienda donde comprábamos el mandado, todo lo que había sido mi vida por 15 años. Y me eché a llorar. Lloraba de miedo por el futuro incierto. Lloraba de alivio por finalmente ser libre. Lloraba de dolor por todo lo perdido. Lloraba de rabia por los años robados. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, lloraba de esperanza. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Vivíamos en el cuarto extra de Mónica, los 4 apretados en una cama individual. Yo conseguí trabajo de tiempo completo en una lavandería. Ganaba 600 pesos a la semana, apenas suficiente para ayudar con gastos y ahorrar un poquito. Roberto intentó encontrarnos. Fue a la casa de mi madre, a la casa de Mónica. Mi madre le dijo que no sabía dónde estábamos. Era mentira. Yo le había contado todo y sorprendentemente me apoyó. Hija, me había dicho, yo también he visto cosas que no me gustan en la organización, pero tengo miedo de salir. Soy vieja. ¿A dónde voy a ir? Pero tú eres joven. Sal mientras puedas. Los ancianos me citaron a un comité judicial. Obviamente no fui. Me mandaron una carta notificándome que por conducta relajada y posible apostasía habían decidido expulsarme. Ahora oficialmente estaba fuera, muerta para todos los que había conocido. Mis hermanos Rosa, Lupita, Toño y Carlitos dejaron de hablarme. Pasaba por la calle y volteaban la cara. Una vez me encontré a Rosa en el mercado. Rosa, le dije con lágrimas, soy yo, tu hermana. Me miró con los ojos vacíos. No tengo hermana apóstata, dijo y se fue. Fue devastador, pero al menos tenía a mi madre. Ella seguía yendo a las reuniones para no perder a mis hermanos, pero en secreto me visitaba, me traía comida, abrazaba a mis nietos. Los niños también sufrieron. Josué y Raquel entendían más, pero extrañaban a su papá, a sus primos, a sus amigos de la congregación. Samuel estaba confundido. ¿Por qué ya no vamos a las reuniones? ¿Por qué ya no vemos a papi? ¿Jehová nos va a matar en el Armagedón? Le tuve que explicar despacio, con paciencia, que Jehová no iba a matar a nadie porque el Armagedón no era real, que era una historia que contaban para meter miedo, que Dios, si existía, no era un Dios cruel que mataba niños. Poco a poco los fui integrando a una vida normal. Los inscribí en escuelas públicas. Por primera vez tuvieron amigos que no eran testigos. Por primera vez jugaron fútbol, vieron caricaturas prohibidas, celebraron sus cumpleaños. Cuando Josué cumplió 13, le hice una fiesta. Invité a sus nuevos compañeros de escuela, compramos un pastel con velas, cantamos las mañanitas. Josué lloraba de felicidad. Mami, me dijo, toda mi vida quise tener una fiesta de cumpleaños. Veía a otros niños y me daba tanta tristeza. Pues ahora vas a tener una cada año, mi amor, y vas a celebrar Navidad y Día de Reyes y todo lo que se te antoje. Raquel también floreció. Resultó ser muy buena en la escuela, especialmente en matemáticas. Su maestra me llamó. Señora Elena, Raquel es brillante. Debería considerar meterla a clases avanzadas. En la organización nunca hubieran fomentado eso. Las niñas eran educadas solo para ser esposas y madres. Samuel fue el más difícil. Era muy chico cuando salimos y recordaba más la vida en la organización. A veces decía cosas que me partían el corazón.
Extraño a papi. ¿Por qué no podemos volver? Pero con el tiempo, con mucho amor y paciencia, también él se adaptó. Yo seguí trabajando duro, ahorrando cada peso. A los 2 años logré rentar un departamentito propio. Era chiquito, un cuarto cocina en una vecindad, pero era nuestro. Ya no dependíamos de nadie. También empecé a estudiar. Me inscribí en clases nocturnas para terminar la secundaria. A los 34 años volví a sentarme en un salón de clases. Era la mayor del grupo. Todos los demás eran adolescentes. Pero no me importó. Aprendí, estudié, hice exámenes. 2 años después terminé la secundaria. Después entré a un programa de preparatoria para adultos. Estudiaba en las noches después del trabajo, los fines de semana mientras los niños hacían tarea. Me gradué a los 38 años. Con la preparatoria terminada, conseguí mejor trabajo. Me contrataron como recepcionista en una clínica dental. El sueldo era mejor, tenía prestaciones. Por primera vez en mi vida tenía seguro médico, aguinaldo, vacaciones. Los años pasaron. Mis hijos crecieron libres, educados, felices. Josué estudió contabilidad, se tituló, consiguió buen trabajo. Raquel estudió ingeniería, la primera de la familia en ir a la universidad. Samuel estudió diseño gráfico. Los 3 se casaron por amor, con parejas que ellos eligieron. Los 3 tienen hijos ahora, mis nietos preciosos que están creciendo sin dogmas, sin miedos, sin control mental. Mi madre finalmente salió de la organización a los 75 años. Hija, me dijo, ya estoy vieja, ya no quiero vivir con miedo, quiero pasar mis últimos años en paz contigo y mis nietos. Mis hermanos la dejaron de hablar por apóstata, pero ella no se arrepintió nunca. Roberto se volvió a casar dentro de la organización, tiene otros hijos ahora. Intentó contactar a nuestros hijos cuando fueron mayores de edad, pero Josué y Raquel no quisieron verlo. Samuel lo visitó una vez, regresó triste. Mami, me dijo, él sigue igual, me habló de Jehová todo el tiempo, me preguntó si quería regresar a la organización. Le dije que no. Se enojó y me dijo que merecía morir en el Armagedón. Lo siento, hijo, le dije abrazándolo. No lo sientas, mami. Tú me salvaste. Si no hubieras tenido el valor de sacarnos, yo hubiera crecido ahí, programado, sin poder pensar. Gracias por ser valiente. Esas palabras me hicieron llorar. Todo había valido la pena. Hoy, a los 72 años, cuando miro hacia atrás, veo 2 vidas completamente diferentes. Los primeros 31 años viviendo en una secta, controlada, manipulada, sin libertad para pensar o sentir. Los siguientes 41 años viviendo libre, construyendo una vida auténtica, criando hijos libres. ¿Perdí cosas al salir? Sí, perdí a mis hermanos, perdí amistades de años, perdí la ilusión del paraíso, perdí la seguridad de tener todas las respuestas, pero gané, ay mijo, gané tanto más. Gané mi libertad, gané mi dignidad, gané el derecho de pensar por mí misma, gané una vida auténtica. Gané ver a mis hijos crecer libres y felices, la H enorme que cargaban esos ancianos, esa hipocresía terrible de predicar amor mientras practican crueldad, de decir que son el pueblo de Dios mientras protegen abusadores, de enseñar humildad mientras buscan poder y control. Esa H enorme ya no es mi carga. La solté, la dejé en ese salón del reino hace 41 años, y desde entonces he volado. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también estás atrapado en una organización que controla tu vida, que te dice cómo pensar, cómo vestir, con quién hablar, si tú también has descubierto la hipocresía detrás de la fachada santa, escúchame bien, puedes salir. Sí es posible. Sí, vas a perder cosas, vas a perder gente, va a doler horrible,
van a ser años difíciles. Pero al otro lado está la libertad. Al otro lado está tu vida verdadera. Al otro lado está la posibilidad de ser quien realmente eres. No tengas miedo. Yo tenía 31 años, 3 hijos, sin educación, sin dinero, sin red de apoyo, y lo logré. Si yo pude, tú también puedes. El miedo es la herramienta que usan las sectas para mantenerte adentro. Te dicen que afuera está Satanás, que vas a morir, que vas a ser miserable. Todo mentira. Afuera está la vida real, con sus alegrías y tristezas, con sus retos y victorias. Pero es tu vida. No desperdicies más años, no entregues más de tu vida a gente que solo quiere controlarte. No sacrifiques tu felicidad ni la de tus hijos por una organización que no merece tu lealtad. Investiga. Lee libros que te prohibieron leer. Habla con exmiembros. Escucha los testimonios de miles que han salido y han construido vidas hermosas. Haz un plan. Ahorra dinero en secreto. Busca apoyo afuera. Prepárate. Y cuando estés lista, cuando hayas juntado el valor, sal. Camina hacia esa puerta y no voltees atrás. Tu vida te está esperando del otro lado. Yo sé que es difícil cuando tienes familia adentro. Yo sé el dolor de perder a tus seres queridos al evitamiento. Pero piensa, ¿es amor verdadero si es condicional? ¿Es amor si solo te quieren mientras obedezcas? El amor real no pone condiciones. El amor real no amenaza con abandono. Y si tienes hijos, piensa en ellos. ¿Quieres que crezcan en una organización que protege abusadores? ¿Quieres que tus hijas aprendan que son inferiores a los hombres? ¿Quieres que tus hijos vivan con miedo constante al Armagedón? ¿Quieres que pasen su infancia en reuniones aburridas en lugar de jugar? ¿Quieres que sean aislados del mundo, sin amigos normales, sin celebraciones, sin libertad? Sálvalos. Como yo salvé a mis hijos, dales la oportunidad de una vida normal. Dales la oportunidad de pensar por sí mismos, de elegir sus propias creencias, de ser libres. A las mujeres especialmente quiero decirles, ustedes no son propiedad de nadie, no son inferiores a los hombres, no tienen que someterse a nadie. Si están en un matrimonio abusivo dentro de la organización y los ancianos les dicen que aguanten, que se sometan, que es su deber cristiano, están mintiendo. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que seas golpeada, humillada, controlada. Sal de ahí. Hay refugios, hay ayuda, hay organizaciones que apoyan a mujeres escapando de sectas. No estás sola. Y a los que están dentro pero tienen dudas, a los que ya notaron las contradicciones, las injusticias, la hipocresía, les digo, confíen en su instinto. Si algo se siente mal, probablemente está mal. No ignoren sus dudas. No las supriman con más estudio de las publicaciones de la organización. Eso es lo que quieren que hagas. Investiguen. Lean ambos lados. Si es la verdad, debe poder resistir el escrutinio. Si tienen que prohibirte investigar, es porque no quieren que descubras que están mintiendo. Y cuando salgas, busca ayuda profesional. Salir de una secta es trauma. Es como salir de una relación abusiva. Necesitas terapia para procesar todo, para reconstruir tu identidad, para aprender a pensar sin la programación mental. Hay grupos de apoyo, hay ex testigos en todo el mundo que entienden exactamente lo que pasaste. Búscalos, únete, comparte tu historia, escucha las de otros, ayúdense mutuamente. La vida después de una secta es hermosa, se los prometo. Sí, hay duelo por los años perdidos, por las relaciones rotas, por la inocencia robada. Pero después del duelo viene la libertad. Y la libertad, ay mis queridos, la libertad es lo más hermoso que existe.
despertar cada día sabiendo que ese día es tuyo, que puedes pensar lo que quieras, sentir lo que quieras, hacer lo que quieras, que no tienes que reportar tu tiempo, asistir a reuniones obligatorias, vestirte de cierta manera, hablar de cierta manera, tener amigos de verdad, no solo por ser de la misma religión, sino porque genuinamente se caen bien, celebrar cumpleaños, Navidad, todas las festividades que te robaron, ver a tus hijos felices, con amigos normales, con vidas normales. Poder leer cualquier libro, ver cualquier película, escuchar cualquier música sin sentir culpa, poder votar en elecciones, tener opiniones políticas, participar en tu comunidad, poder donar sangre, recibir transfusiones si las necesitas, no morir por una regla absurda, poder estudiar lo que quieras, trabajar en lo que quieras, ser quien quieras, no tener que poner la organización primero en todo, poder tener una carrera, ambiciones, sueños más allá de predicar. Todo eso te espera del otro lado. Todo eso y más. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? La organización dice que los que salen se vuelven miserables, amargados, drogadictos, que les va mal en la vida. Pero cuando miras a los ex testigos, la mayoría somos gente exitosa, feliz, productiva, porque finalmente pudimos desarrollar nuestro potencial completo. Finalmente pudimos usar nuestra mente sin restricciones. Finalmente pudimos vivir auténticamente. Yo terminé mi educación, tuve una carrera, crié 3 hijos exitosos, tengo 5 nietos hermosos, tengo amigos verdaderos, tengo hobbies, viajo, leo, pienso, siento, vivo. Todo lo que la organización me prohibió, todo lo que me dijeron que era mundano y malo, resultó ser hermoso y enriquecedor. Así que si estás en ese momento donde tienes que decidir, donde el miedo te paraliza, donde no sabes si podrás hacerlo, te digo, hazlo. Da ese paso. Camina hacia tu libertad. Va a ser difícil, no te voy a mentir. Pero va a valer cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda, porque al final del camino está tu vida verdadera esperándote. Y cuando llegues ahí, cuando finalmente seas libre, vas a mirar atrás y vas a pensar, ¿cómo pude vivir tanto tiempo así? ¿Cómo no vi que era una prisión? Pero no te culpes. Las sectas son expertas en control mental. Te programan desde niño si naces adentro, o te atraen cuando estás vulnerable si entras de adulto. No es tu culpa haber caído. Lo importante es tener el valor de salir. Yo estoy aquí, 41 años después de mi escape, diciéndote que sí se puede, que hay vida después de la secta, que hay felicidad, paz, libertad. La H enorme, esa hipocresía que cargaban los ancianos con sus trajes y sus Biblias, ya no tiene poder sobre mí. La desenmascaré, la expuse, la dejé atrás. Y tú también puedes. Espero que esta historia haya tocado el corazón de ustedes, principalmente de los que están pasando por situaciones similares. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de libertad y esperanza, dejen un comentario aquí abajo. ¿Ya pasaron por algo parecido? ¿Están todavía adentro y buscando salir? ¿Conocen a alguien atrapado en una secta que necesita ayuda? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias pueden ayudar a alguien. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Cada semana compartimos historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros que enfrentó situaciones difíciles y salió adelante. Hasta la próxima historia, mis queridos.
Y recuerden, siempre es posible ser libre.